Señor Jesús, en este nuevo día que nos regalas, levantamos nuestra oración pidiendo tu bendición. Hoy lunes 27 de junio de este año 2022, pedimos que nos envíes el Espíritu Santo. Él nos revela el sentido de la palabra y nos da la luz para comprender el llamado que nos haces. Señor, regálanos tu Espíritu. Él siempre está dándonos la vida que procede de ti. Gracias por la salud y gracias, Señor, por regalarnos también el don de la fe. Eres tú quien nos llama para que cada día seamos discípulos conforme a tu corazón. Bendícenos regalándonos hoy el llamado que se hace fuerte con la esperanza del reino prometido. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, viendo Jesús que lo rodeaba mucha gente, dio orden de atravesar a la otra orilla. Se le acercó un letrado y le dijo: Maestro, te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió: Las zorras tienen madriguera y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Otro que era discípulo le dijo: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le replicó: Tú sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra de Dios, y hermanos, todos los días está dándonos a nosotros esa luz que necesitamos para que nuestra vida tenga mayor claridad. Hoy en la primera lectura del libro del profeta Amós hay unas fuertes denuncias del profeta en orden al pueblo. El pueblo se aleja de Dios, se desvía de sus mandamientos y le falta al mismo Señor. Y por eso la llamada del profeta es a volver a la presencia del Señor y a darse cuenta que el pecado trae grandes consecuencias en la vida personal y en la vida de un pueblo que ha hecho un pacto, una alianza con Dios. Yo creo que cuando la palabra de Dios nos da tanto discernimiento, es para que nuestra conciencia también sea formada en aquello que le agrada al Señor y en aquello que debemos evitar todos los días para no ofenderlo. Dios es un Dios que nos ama, pero es un Dios que nos corrige y es un Dios que nos hace ver el castigo en el sentido de la consecuencia que trae el pecado cuando no queremos apartarnos de Él o cuando ciegamente queremos estar viviendo de una vida que parece que no conociéramos a Dios. Hay una urgencia grande de entender lo que hoy el profeta Amós está diciéndonos, que no es tanto el pecado contra el prójimo, es verdad, sí, hacia allá va el mandamiento, pero lo que el profeta también nos está diciendo, que es necesario que le demos importancia, sobre todo cuando faltamos a Dios, cuando se falta a lo religioso, cuando se falta en lo sexual, y que esto desconecta la vida realmente de lo que es el plan mismo del Señor. Las denuncias del profeta hoy en la primera lectura son fuertes, pero es preciso denunciar el pecado para que nos demos cuenta cuánto mal hace al matrimonio, cuánto mal hace en una familia el pecado, cuando se tolera, cuando se alimenta, incluso cuando se patrocina esa vida de pecado a los hijos y cuando la misma esposa o el esposo llevan a la familia por esos caminos de la ruina, la postración, por una vida
que va más por la desobediencia y no por el camino de agradar a Dios en orden a lo que Él nos pide siempre en sus mandamientos. Yo creo que Dios siempre estará dándonos la oportunidad de conocer lo que nos conviene, y para eso es la palabra diaria que viene a nosotros y nos estará enseñando lo que nos trae las consecuencias de una vida que se desorienta de los planes que Él tiene, de una vida que no produce el fruto que Dios espera. Por eso el tiempo de la denunciar el mal que nos está haciendo daño, el mal que nos trae dolor, ese tiempo de denunciar no ha pasado. Es hoy cuando tenemos también que hacer la denuncia en el sentido de señalarle a la persona lo que está pasando en su vida. Es tiempo también para decirle a alguien: estás acabando con tu relación, con tu matrimonio. Yo creo que es tiempo de hacer la tarea que el Señor nos pide, ser profetas en un momento en el cual la oscuridad parece que nos acompañara de día, pero el Señor nos quiere en pos a esa vocación, es decir, al llamado que Él nos hace de ser sus discípulos para cumplir una misión en este mundo. Vendrá pues el Evangelio de este día, que es el mismo de ayer, pero hoy leído desde San Mateo, y vemos cómo el Señor nos quiere anunciando el reino no de una manera instalada, cómoda, sino que descubramos la llamada que Él nos hace para que aprendamos a vivir la vida en lo radical, aprendamos a vivir la vida de servicio a Dios en lo libre, es decir, que nada nos ate, que todo lo que significa servir a Dios esté en una visión de quien aprende a seguir al Maestro y entender que estamos siempre para ir a la otra orilla, no para quedarnos en un solo lugar, siempre dando pasos adelante, porque el Maestro va siempre con nosotros. Cristo hoy nos invita a salir de la comodidad, nos invita a dejar muchas cosas y a preocuparnos por el celo apostólico, es decir, por el alma que se pierde, por el matrimonio que Dios te dio y que no está funcionando, por el hijo que Dios te regaló y va por mal camino. Hoy la llamada del Señor es a anunciar el reino, es decir, anunciar que en Dios hay gracia, que en Dios hay salvación, que el Espíritu Santo todo lo transforma, todo lo hace nuevo. Ese es realmente el anuncio del reino. Yo creo que hoy tenemos que entender a la luz del Evangelio que un discípulo que de verdad quiera seguir al Señor es aquel que entra en el lenguaje de recibirlo todo de parte de Dios y también de dejarlo todo para poder seguir al Señor. El que lo deja todo por el Señor, lo recibe todo de Dios. Reconozcámonos pues discípulos del Señor, y al reconocernos discípulos del Señor tenemos que tener claro que todos los días tenemos que aprender de Él, que un discípulo de Cristo toma conciencia de que Cristo siempre está en movimiento. Cristo no está en una zona de confort. Cristo nos quiere con la conciencia libre, pero también con una conciencia pronta a hacer lo que nos toca hacer en cada momento y en el lugar oportuno. Cristo, Él nos invita a hacer patente la vida del Espíritu Santo en dar pasos. Y esos pasos es de un verdadero seguimiento. El Señor hoy está con nosotros, pero Él quiere que también estemos resolviendo todas aquellas cosas que necesitan de soluciones, sobre todo cuando se trata de tomar decisiones
en bien de nuestra vida, de la salvación del alma y de lo que es la propia conversión de quienes hacen parte de un caminar donde el Señor nos ha puesto con vocación profética para hacer una obra concreta. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un abrazo en Cristo Jesús y bendecido lunes para todos.